Dios le bendiga en este día. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Señor porque me permite una vez más poder compartir su palabra. Y le invito a que juntos ¿sí? podamos meditar en ella y pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga luz, entendimiento en cuanto a las Sagradas Escrituras. Necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo, dependemos del Espíritu Santo. Él es el que abre nuestro entendimiento, el que nos sigue revelando las verdades en cuanto a la palabra de Dios. Y en este mes de septiembre, ¿sí? Se ha declarado como el mes de la Biblia. Y la semana pasada el pastor Daniel Ortiz comenzó y dio una breve introducción en cuanto a la importancia de la palabra de Dios, la Biblia, este libro tan peculiar, tan importante. Y él comentó un poquito del porqué del mes de la Biblia, ¿sí? Y a modo de repaso, le invito a que pueda, si no pudo escuchar la enseñanza, ¿sí? del miércoles pasado, que lo pueda estar escuchando. Y como le decía, ¿por qué el mes de la Biblia? Bueno, porque un 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 2.600 ejemplares de la Biblia en español, ¿sí? Fue publicada por Casiodoro de Reina y traducida por él, ¿sí? Y luego también fue revisada por Cipriano de Valera, que lo publicó en 1602, una segunda edición, ¿sí? de la obra de Reina, después de 20 años de revisarla y proveerla de referencias. La primera Biblia completa en español fue en el año 1569. Por eso es que se celebra, por decir así, el mes de la Biblia, ¿no? Porque llegó la traducción al español. Por eso hoy podemos nosotros tener una Biblia traducida al español. Usted sabe que la Biblia, sus dos idiomas principales son el Antiguo Testamento, el hebreo, y el Nuevo Testamento, el griego, ¿no? Y antes de esta Biblia completa en español, hubieron muchas otras traducciones a otros idiomas. Hay una estadística que se realizó en el 2020 que la Biblia se tradujo por completa, ¿sí? Por completa, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, a más de 700 idiomas. Impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que de un día para el otro se traduce una Biblia. Estos son hombres dedicados a un trabajo arduo de años y años, ¿sí? De traducir específicamente palabra por palabra, teniendo los cuidados de traducir la palabra de Dios tal cual, de la manera original que ha sido escrita, ¿sí? Teniendo esos cuidados, preservando, mejor dicho, ¿sí? la palabra de Dios. Y este libro tan peculiar, ¿no? tan importante para la humanidad, que Dios ha dejado escrito en este libro, sus palabras, su verdad, para que el ser humano pueda conocer sus obras. Porque si vemos, podemos ver cómo Dios ha hablado, ¿no? al ser humano. Es decir, que Dios se ha dado a conocer al hombre desde el principio, ¿sí? Desde cuando uno puede contemplar la belleza, ¿no? de la creación, las estrellas, el cielo, la luna, las montañas, los mares, los ríos, las flores, toda la naturaleza, todo lo que Dios ha creado. Uno puede ver la obra tan maravillosa que Dios ha hecho, ¿no? Y que Dios nos habló, como dice en el Salmo 19, capítulo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ver a Dios, ¿no? en la creación, en todo lo que creó. Toda esta maravilla del cielo, de la tierra, de los planetas, ¿no? Que hay en el universo.
¿no? El universo en sí mismo. Como no ver la mano de Dios. Y Dios que ha hablado al hombre, ¿no? A través de sus obras, también a través de sus palabras y por medio de quien, de su Hijo Jesucristo también. Él se encargó de dejar escrita sus palabras para todas las generaciones, para todos los siglos, para todos los tiempos. En Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Entonces aquí en estos versículos podemos ver que Dios habló de muchas maneras. Por eso Dios, a través de la creación, a través de los profetas, a través de Jesucristo, Dios que vino al mundo, ¿sí? Y hecho en un hombre, en la persona de Jesucristo. Luego la obra que el Señor hizo, ¿no? de morir en la cruz del Calvario, de llevar nuestros pecados, de pagar ese gran precio, pero que luego resucitó al tercer día, ascendió, está sentado a la diestra del Padre, y la promesa de que Él volverá. Dios habló de muchas maneras. Él habló a los profetas, como decía, por medio de palabras audibles, de visiones o de sueños, de símbolos, ¿no? Pero Él también cuidó de que sus palabras fueran adecuadamente registradas y guardadas a fin de que toda la humanidad a través de todos los siglos pudiera conocerla. Repetidamente hallamos en la Biblia, y esto lo podemos ver, ¿sí? En la Biblia, una orden que el Señor daba a sus profetas cuando les comunicaba su mensaje. Lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 27. Éxodo 34, versículo 27 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Cuál es la orden que Dios da a Moisés? Escribe tú estas palabras. En Jeremías 32 dice: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Luego usted puede leer en Habacuc capítulo 2, versículo 2 y Apocalipsis 1, 19. Usted ahí va a poder ver, por eso, la orden de Dios, ¿sí? De dejar escrita sus palabras. Dios no dejó su mensaje como librado, digamos, a la frágil memoria humana, ni a la peligrosa transmisión oral, ¿sí? Sino que su palabra fue registrada. Y de hecho, en 2 de Timoteo 3:16, un versículo que lo conocemos, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Digamos, toda la escritura, que eso es lo que vamos hoy a ver, la palabra inspirada. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esta palabra? Toda la palabra bajo el control directo del Espíritu Santo, ¿sí? Donde fueron estas palabras guardadas, podemos decir celosamente, por santos hombres de Dios a través de siglos, ¿no? Hasta que con el Apocalipsis Dios dio por terminada, como quien dice, su comunicación escrita. Podemos ver que este libro tan precioso, tan preciado, que en muchos lugares quizás es prohibido, en muchos lugares trataron de exterminar la palabra de Dios. Siervos de Dios que por difundir, por llevar de casa en casa, luego vamos a estar viendo una historia impresionante, real, ¿sí? De un gran siervo de Dios, por llevar de casa en casa la Biblia, ¿sí? Por difundir la Biblia, fueron encarcelados y hasta fueron asesinados, ¿no? Por traducir la palabra de Dios. Hubieron hombres que por traducir, porque la Biblia era solamente para el clero.
Entonces, cuando comenzaron a traducir la palabra para poder llegar a las diferentes culturas, a las diferentes lenguas, ¿sí? No agradó esto. Entonces, a muchos mataron, ¿sí? A muchos persiguieron. Sin embargo, la palabra de Dios ha permanecido por los siglos de los siglos. Y como dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? La palabra de Dios permanece. Y qué hermoso es tener este privilegio hoy en día, que en muchos lugares, como decía, en algunos países, ¿sí? Está prohibido tener una Biblia, está prohibido leer la Biblia. Es más, cristianos que por declarar su fe, ¿sí? O llevar una Biblia debajo de su brazo o en sus manos, son asesinados directamente. El riesgo, por decir así, que corren, ¿no? Pero sin embargo no les importa. Siguen llevando la verdad del Evangelio, ¿no? Así como los apóstoles, cuando usted lee los hechos, ¿sí? Y las cartas de que han sido perseguidos, apresados por predicar la verdad, ¿no? Como han sido perseguidos, golpeados, difamados, burlados. Pero, sin embargo, ellos siguieron adelante, ¿no? Con el mensaje claro, el mensaje de la persona de Jesucristo, el mensaje de la cruz, predicando la verdad del Evangelio. Y nosotros podemos estar completamente, ¿no?, seguros que este libro santo, porque es el libro santo, sí, que contiene 66 libros, que está dividido en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es la sombra, ¿sí?, de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento, de ese Mesías que iba a venir, de ese Salvador. Que en el Antiguo Testamento podemos ver los sacrificios, los holocaustos, todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer para el perdón de sus pecados, y bueno, y que los profetas profetizaron por eso de la venida de este Mesías, de este Rey que había de venir al mundo para salvar, para libertar, para sanar, para perdonar los pecados. Luego en el Nuevo Testamento esto se cumple, ¿sí? Dios que viene, como dije, al mundo como hombre en la persona de su Hijo, la persona de Jesucristo, a cumplir esa misión, esa obra redentora. Y este libro, como decía, que tenemos en nuestras manos, qué privilegio, por eso qué privilegio tan grande, hermanos, que tenemos de poder tener esta palabra de Dios y poder alimentarnos de ella, meditar en ella, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, es el mensaje inspirado por Dios, es el libro de Dios, es la revelación escrita de Dios. Cuando usted lee de Génesis al Apocalipsis, ¿sí? Usted lo que puede ver ahí, que este libro fue escrito por 40 autores de diferentes niveles intelectuales y sociales, podríamos decir, ¿no? Alrededor de 1600 años tardó, mire, en completarse la Biblia, ¿sí? En terminar de escribirse la Biblia. Escrita quizás en diferentes puntos de la tierra, ¿no? Por ejemplo, Moisés la comenzó en el desierto de Arabia y Juan la terminó en la isla de Patmos. Como bien les dije, escrita en 2 idiomas principales, el hebreo y el griego. Y 40 autores, 40 personas diferentes, ¿sí? Sabios, cantores, poetas, filósofos, príncipes, campesinos, reyes, pescadores, guerreros, cobradores de impuestos, médicos, estadistas. Fíjese la variedad en sus autores, ¿no? En sus personalidades, en caracteres, que Dios escogió para que escribieran su palabra, guiados por el Espíritu Santo. 40 autores de diferentes épocas y en diferentes años, en diferentes, ¿sí?
la distancia, digamos, de uno al otro, y con un pensamiento, con una unidad de pensamiento. La gente ha querido, ¿no? Por ahí los que filósofos o los que han querido buscar o encontrar contradicciones en la palabra, decir que la palabra de Dios tiene contradicciones, que hay errores, y no han podido, ¿sí? No, la palabra de Dios, en la palabra de Dios no hay contradicciones, no hay errores, hay una unidad de pensamiento. En las escrituras podemos ver su racionalidad, su autoridad, ¿no? El testimonio de Cristo, sus efectos, su poder transformador, ¿no? Y podemos ver que es indestructible. Como les dije, han querido destruirla, han querido prohibirla, han querido quemarla, han querido hacer tantas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios ha permanecido. Es el único libro en todo el mundo, en la historia de la humanidad, el libro más vendido, el libro más traducido, el libro más importante, ¿sí?, de la literatura universal, que no se compara con nada, con ningún otro libro, con nada. Esa es la palabra de Dios. Y cuando uno ve estos diferentes autores que han escrito, que Dios ha usado su vida, ¿sí?, para dejar asentado, registrado sus palabras, uno puede ver y meditar un poquito, ¿no? En como les decía, desde sabios, quizás hasta no tan estudiosos, ¿no? Quizás hasta hombres que fueron sin letras y del vulgo, que no tenían tanto estudio, pero que tenían un corazón entregado, una pasión por el Señor Jesucristo y por predicar la palabra de Dios. Y era Dios, era el Espíritu Santo quien ponía palabras a través de su vida, ¿no? Esto poder como hacer un paréntesis y reflexionar que Dios usa a quien Él quiere, ¿no? Como Él quiere. Solamente necesita corazones dispuestos. Quizás podemos tener una profesión, una carrera, no está mal, buenísimo, ¿sí? Pero quizás no tenga un estudio, quizás no tenga una profesión. Sin embargo, Dios me puede usar igual. Simplemente yo debo escudriñar su palabra, no para tener un conocimiento, simplemente conocimiento, ¿sí?, sino para escudriño la palabra de Dios porque quiero conocer más al Señor Jesús, porque quiero conocer más de Dios, porque quiero que Él me corrija, que me enseñe, que su palabra me siga transformando y así poder transmitir también su palabra. Qué importante es poder, por eso, tener un corazón dispuesto para que el Señor use nuestras vidas. Decir, esta nada que somos, ¿no? Esto que somos, como dice la palabra de Dios, lo menospreciado, lo vil, eso escogió el Señor para hacer a través de nuestras vidas, para que Él sea el glorificado, ¿no? Para que Él se lleve la gloria de todo lo que hace a través de nuestras vidas. Y este libro, que fue guiado, por supuesto, por una sola mente, inspirado por un solo autor y que lleva una sola firma, es Dios. 40 autores, ¿sí? Pero fue guiado por una sola mente, inspirado por un solo autor y llevó una sola firma, Dios. Y podemos decir que el centro, ¿no?, y el corazón de la Biblia es Cristo. Es Jesucristo, es nuestro Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla del Señor Jesucristo. Usted sabe que cuando uno estudia por el seminario, ¿sí?, hay una materia que se llama Síntesis Bíblica 1, que es como un resumen del Antiguo Testamento. Después está Síntesis Bíblica 2, que es del Nuevo Testamento, y es un resumen, es algo breve de cada libro. Y ahí uno puede ver en cada libro, todos los libros, cómo presentan cada libro a Jesús. Cómo presenta cada libro a Jesús.
Por ejemplo, comenzando desde el Génesis, desde el principio, ¿no? Presenta a Jesucristo como nuestro Dios creador. En Éxodo lo presenta a Jesucristo como nuestro Cordero Pascual. El libro de Levítico presenta a Jesucristo nuestro sacrificio por el pecado. El libro de Números presenta a Jesucristo levantado por nosotros. Pero bueno, esto tiene mucha profundidad, ¿sí? Y así cada libro. Qué interesante por eso es leer, ¿no? Hay un método que enseñan que cuando uno comienza el año, ¿no? De tener esa lectura continua y diaria, comenzando desde el libro de Génesis hasta finalizar el año y, bueno, terminar por el libro de Apocalipsis, ¿no? De una manera por ahí disciplinada, ordenada. Y esto es importante, ¿no? Tener una disciplina también en cuanto a la lectura de la palabra. Es para nuestro crecimiento, ¿sí? Es para que Dios a través de ella sigue obrando en nuestras vidas. ¿Cómo conocer a Dios, no? Esas preguntas que por ahí muchas veces, esos interrogantes, ¿no? Del hombre. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios, no? Bueno, esos interrogantes uno puede hallar, digamos, la plena respuesta en una sola persona, que es la persona de Jesucristo, y es a través de la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, esto que le decía de la importancia de entender que las escrituras es inspirada por Dios, ¿sí? ¿Qué significa la palabra inspirada, ¿no? Que habla en 2 de Timoteo, la palabra que en castellano se traduce inspirada significa literalmente que recibe el aliento de Dios, ¿no? Esto quiere decir que la Biblia es la palabra viva de Dios, que toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, tiene el aliento de Dios. Ella es, la Biblia, la máxima autoridad, ¿no? Para comprobar cualquier cosa, incluyendo su propia inspiración. La Biblia es la única revelación escrita de Dios, infalible e inerrante. Cristo mismo siempre dio por sentado, ¿no? Que las escrituras son de Dios y por ello absolutamente terminantes en su autoridad. En el Nuevo Testamento hay más de 320 citas directas y más de 1000 referencias a los escritos del Antiguo Testamento. Tanto Cristo como los apóstoles fueron cuidadosos en dejar claramente establecido el hecho de que ellos pensaban que esos libros poseían la autoridad de Dios mismo. Cuando comienza su ministerio el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, Él dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que el Señor, a través de su ministerio de enseñanzas, y Jesús no solo citó directamente las escrituras del Antiguo Testamento, sino que Él también hizo como un amplio uso, ¿no? de la historia bíblica para ilustrar sus enseñanzas. Por ejemplo, el relato de la creación, el diluvio en los días de Noé, la mujer de Not, y así, etc. Pero no solamente eso, sino que también vemos, ¿no? que el Señor Jesucristo atribuyó a sus propias palabras el mismo carácter divino que le dio a las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo de Mateo, en Mateo 24:35, cuando el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Y Él también dice en el libro de Juan, capítulo 5:24, que sus palabras son las que dan vida eterna a los que la reciben, ¿no? Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Qué importante este versículo: el que oye mi palabra. Fíjese la importancia que Jesús le da al que oye su palabra y al que cree. Oír y creer.
Pero bueno, decir que las escrituras son inspiradas, ¿sí? Es lo mismo que decir que las escrituras son el producto directo del aliento de Dios. Dios habló, y esto podemos decir entre comillas, creó todas las palabras. Por eso que en segunda de Pedro, que el pastor compartía, segunda de Pedro 1:21, donde Pedro afirma, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios, como afirma que su fuente verdadera y única es Dios. Esto que hablábamos del autor, ¿sí? Que es Dios. Y que es inspirada por Dios. Esto quiere decir que es el aliento de Dios para nuestras vidas. Hay algo muy interesante que leí y que es así, ¿no? Porque los apóstoles serían inspirados por el Espíritu Santo para completar, digamos, la revelación de la verdad de Dios. Y la Biblia dice de sí misma, ¿no? Que ella es la única revelación que Dios ha dejado de sí mismo en el mundo para que los hombres adquieran un conocimiento de la verdad, ¿no? Esto es algo que hace de la Biblia un libro muy singular. Dios mismo ha dejado así como sus huellas dactilares, ¿no? Plamadas en la creación para que no haya ninguna duda. Así también las dejó plasmada en su palabra para dejar al hombre sin excusa, ¿no? Para que el hombre pueda conocerle. Por eso fíjese cómo ha permanecido la palabra de Dios en todos estos años, en todo este tiempo de, de, de la humanidad, ¿no? Que Dios queriendo y seguir hablando al ser humano, seguir hablándole del propósito que tiene con el hombre, de mostrarle, ¿no? De lo que Jesucristo hizo por amor que entregó su vida, que pagó ese precio de sangre, ¿no? Que cargó con todas nuestras culpas, con todas nuestras maldades, con todos nuestros pecados, y que por medio de Él, solamente por medio de Jesucristo, ¿sí? Podemos reconciliarnos con Dios y tener esa paz para con Dios, ¿no? Y tener vida eterna en Cristo Jesús y tener vida en abundancia y todas las bendiciones y las herencias que el Señor nos promete a través de su palabra. Por eso digo que es importante y no me canso de decir cuán importante es la Biblia, que es la palabra de Dios, que cuando usted la abre es el aliento de Dios. No sé si quizás me explico y podemos llegar a entender la dimensión de esto. Es el aliento de Dios. Por eso es que solamente el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando uno abre la palabra de Dios, uno le pide al Espíritu Santo, háblame, tráeme entendimiento y luz, claridad, para poder interpretar correctamente tu palabra y poder entender las verdades que están allí escritas en cada versículo, en cada pasaje. Por eso, hermano, que en este mes de la Biblia podamos concientizar, ¿sí? Podamos ver la importancia, ¿sí? De las escrituras para nuestra vida. Del privilegio esto es tan grande, ¿no? Viendo hombres de Dios que han pasado muchísimas cosas tremendas por difundir la palabra, ¿sí? Por traducir la palabra, cosas terribles que han tenido que pasar. Y nosotros hoy en día tenemos esa libertad y poder, gracias a Dios, tener una Biblia, ¿sí? Y si podemos regalar una Biblia, también qué bendición, ¿no? Y saber que la Biblia, y esto es lo que quiero contar, una historia es real, ¿sí? Que me impactó, que me la compartieron tan impresionante. Pero antes quiero leerle en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 2, versículo 13, que Pablo escribe y dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes. Qué palabra tremenda, porque Pablo dice, ustedes no recibieron como palabra de hombre, porque esto no es palabra de hombre. Si bien fueron escritos, ¿sí?, por 40 autores, por 40 personas que Dios escogió, que Dios eligió, pero no son palabras de hombre. Es la palabra de Dios, es el aliento de Dios, es la verdad de Dios que quedó plasmada en este libro que hoy tenemos. Y sabe, cuando Pablo dice, la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes, que actúa en cada hijo de Dios, que obra en las mentes, en los corazones, que da convencimiento, porque la palabra de Dios es el aliento de Dios, es el poder de Dios, ¿sí?, que convence, que transforma, que restaura, que sana. Eso hace la palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, es vida eterna. ¿Y sabe qué? Un hombre de Dios, un siervo de Dios, Francisco Pensotti, quizás usted lo haya conocido o haya escuchado un poco de su biografía o historia, que no hubo semejante a él un evangelista, un colportor de la Biblia, que era un colportor, era alguien que era una bolsa que colgaba en su cuello y que llevaba en su cuello, y ahí llevaban los ejemplares de la Biblia, y que iban de casa en casa entregando, vendiendo las Biblias, difundiendo la palabra de Dios. Y este hombre, como para contarle brevemente, por si usted no lo ha conocido, por supuesto que esto hace años, ¿no? Nació en el 1851 en el pueblo de Chiavene, situado en los Alpes de Italia. Él perdió a su padre a los 6 años, su madre era muy católica. El cura de la parroquia se encargó de educarlo, se encargó de educar a Pensotti, ¿sí? Él se hizo monaguillo y ayudaba, ¿sí?, a su párroco. Y en 1864, cuando él tenía 13 años de edad, Pensotti fue invitado por su cuñada a Montevideo, Uruguay. Allí él aprendió el español y la carpintería. Pronto tuvo su propio taller y a los 19 años se enamoró de una joven llamada Josefa, con quien se casó luego. Él se reúne, ¿sí?, con amigos que lo invitan a sitios de diversión. Y una noche en uno de esos cafés, ¿sí?, que estaba frecuentando con gente quizás viciosa, un hombre le entrega un evangelio, le entrega el libro de San Juan, y Pensotti lo leyó con interés. Él tenía 24 años de edad. Luego uno de sus amigos lleva a Pensotti a la iglesia metodista, ¿sí?, que es una rama del protestantismo, y allí estaba predicando el misionero Juan Thompson, que venía de Buenos Aires y daba una serie de cultos, y Josefa, la esposa de Pensotti, se convierte al evangelio. Francisco seguía siendo católico romano, pero sin embargo los sermones que le oyó a Thompson lo llevan como a una profunda crisis espiritual, donde culmina con su entrega a Cristo, cuando dos misioneros, Milne y Watt, ¿sí?, le hablaron del Cristo Salvador, de este Cristo que salva. Y allí comienza, como quien dice, el ministerio de Francisco Pensotti, ¿sí?, que él leía mucho la Biblia y otros libros cristianos, tomaba folletos, ¿sí?, evangelios, y los repartía por las casas, hablándole a todo el mundo de la fe cristiana. Algunos curas se enteraron de esta actividad que Pensotti hacía, ¿no? Y bueno, difamaron su nombre, pagaron a un individuo malvado para que por la noche prendiera fuego su taller de carpintería. Bueno, lo han encarcelado. Bueno, hay muchísimas cosas más para contar de Pensotti, ¿sí? Pero quiero ir al punto de esta historia y de por qué de esta palabra que compartí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Algo más como para destacar, ¿sí? Que bueno, se funda en la Ciudad de México el Instituto Francisco Pensotti, se lo llama así en el año 1955 porque
por el ejemplo de este gran siervo de Dios, un hombre de gran visión, gran pensador, estudiante de la Biblia, lleno de amor y compasión por las almas y sobre todo con un deseo ardiente por llevar la Biblia a todo el pueblo latinoamericano. Entonces, se cuenta que en una gira por Perú, ¿sí? Pensotti llega a una aldea donde nadie quiso escucharlo. Él, deseoso de testificar de Cristo, entra en una cantina. Quizás para muchos podría ser cuestionado esto, ¿no? Pero qué importante es ser guiado por el Espíritu Santo y hacer lo que el Señor, a veces quizás los métodos o las estrategias quizás nos puedan parecer un poco ilógica para nosotros, para el humano, ¿no? Cuestionables, pero Dios hace como quiere, ¿sí? Y fíjese que él entra en una cantina, tampoco allí le prestan atención. Así que Pensotti lo que hace, deja una Biblia sobre una mesa y unos meses más tarde regresa al mismo poblado, busca la cantina. ¿Y cuál fue la sorpresa de Pensotti? Al ver que el lugar, ese lugar donde había estado esa cantina, donde él había dejado esa Biblia, ese lugar se había convertido en un templo evangélico. El cantinero se había convertido al evangelio leyendo aquella Biblia. Y uno puede ver aquí, en esta historia, ¿sí?, el poder de la palabra de Dios que actúa por sí misma. ¿Por qué? Porque es el aliento de Dios. Es el aliento de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Porque es el Espíritu Santo el que actúa, el que obra, el que convence, el que da entendimiento, el que abre los ojos de los ciegos, el que da luz en cuanto a la palabra. Fíjese que nadie le prestaba atención, pero él dejó una Biblia. Y la Biblia, el poder de la palabra de Dios actuó en las personas. Qué impresionante. Realmente es impresionante esto, lo que es la palabra de Dios, hermano. Y tristemente muchas veces quizás la tenemos ahí, cerrada, en un mueblecito, en un escritorio. Y cuando nos pasan quizás circunstancias feas o necesitamos, recurrimos a la palabra, qué importante es todos los días poder abrir la Biblia sabiendo que es el aliento de Dios, que son las palabras del mismo Dios que nos dejó para nuestras vidas. Sabiendo lo que ella produce y el efecto que hace en las vidas, que es la única que convence y transforma las mentes y los corazones. Es la única que muestra, ¿sí?, el pecado, que nos hace ver nuestra humanidad, nuestra naturaleza, pero que también encontramos la gracia de Dios, el amor de Dios, su compasión, su perdón. Por eso, mi hermano, qué importante es en este mes de la Biblia poder concientizar del privilegio que tenemos de tener una Biblia, de tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder leerla y meditar en ella. Y no solamente para nuestras vidas, sino el poder compartirla, como hicieron estos hombres de Dios, difundir su palabra a toda criatura. Esto es lo que quería compartirles en este día, de manera muy breve. Como les dije, muchísima quizás información, ¿sí?, en cuanto a la historia de la Biblia. Pero bueno, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le invito, ¿sí?, nuevamente a que pueda escuchar cada miércoles. El miércoles próximo, ¿sí?, se continuará con la enseñanza respecto al mes de la Biblia. Y mucho más tenemos para aprender y conocer de nuestro Señor Jesucristo.
Que el Señor los bendiga grandemente, que la paz sea sobre cada uno de ustedes. Un abrazo grande para cada familia y será hasta la próxima si Dios quiere.